fe para vos? Y después, hablando con ella, le pregunté a varios. Muy buena idea. Porque posiblemente la fe no sea igual para todos. O sea, tendremos o posiblemente tengamos distintas formas de ver lo que es. Y siempre apuntamos la fe salvífica, la que nos salvó de ir al infierno, la fe puesta en el Señor, creyendo que Él me salva de ir al infierno, dejé en sus manos mi vida y ya está, esa es la fe. ¿Y sabes qué quiero decirte? Que el Señor dice que nuestra fe es mucho más que eso. Pero no mucho más, muchísimo más, terriblemente más. Jesús le dijo a sus discípulos que no podían hacer un milagro. Ponían toda su fuerza, pero no lo podían hacer. Le dijo, por vuestra poca fe. ¿Fe en qué? Y ahí está el tema de esta mañana. El Señor, a quien hemos venido a adorar, que murió por vos y por mí, que su fidelidad es grande y es nueva cada mañana, se renueva con toda la intensidad, la frescura, el poder, la misericordia y el amor de la gracia de su fidelidad. Y hemos cantado también que tu Espíritu y tu gracia me sustenta. Cada día nos sustenta su Espíritu Santo que mora en nosotros y su gracia para con nosotros. Muchas veces nosotros nos olvidamos de Él, pero Él jamás se va a olvidar de nosotros. Porque esa es su promesa. Y siempre te digo, como cantamos, las promesas del Señor son apoyo poderoso de mi fe. Si no fueran por sus promesas, mi fe tal vez decaería, pero como yo sé que su promesa Él las cumple, aumenta mi fe cada vez que leo en su palabra una promesa. Y en las páginas de la Biblia llena está de promesas. Algunas tan hermosas, que son dignas de tenerla presente todos los días de nuestra vida. Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieras fe, como un grano de mostaza, diréis a este monte. Miren esto, ¿no? Usted dirá, esto no puede ser. Pero lo dijo el Señor. Diréis a este monte, pásate de aquí para allá. ¿Y qué pasaría? El monte se movería. Y nada os será imposible. Yo quiero hablar de la fe. Y la fe es creer. ¿Qué tal, hermanita? ¿Cómo habla? Yo quiero hablar de la fe porque necesitamos aumentar nuestra fe. Mi amigo presente que nos visita hoy, pobre quedó sin la vista. Yo lo conozco cuando lo tenía la vista y pasaba por acá y vino algunas veces. Dios te bendiga, hermanito querido. Pero así, por sobre todas las cosas, el Señor, a pesar de los problemas de la vida, la fe debe estar presente. La fe debe estar aumentada. La fe debe estar sustentada por su palabra. Mira, y alguien que estaba, que ponía los ojos en esto, el Señor Jesucristo, y se esforzaba por explicar que el Señor Jesucristo era el Mesías, el Hijo de Dios, hizo muchos milagros, cosas imposibles, pero en todos los milagros que hizo el Señor fue necesario, ¿sabéis qué? De parte del que recibió el milagro, la fe. Fue necesario que el que estaba lisiado, el que estaba postrado, que tenía la mano que no se le podía mover, el paralítico, fue necesario que esa persona tuviera fe en lo que el Señor le estaba diciendo. ¿Tiene fe? Sí, por tu fe, levanta tu lecho y anda. Esa es la fe de todos los días. No es la que me salvó, ya me salvó el Señor.
pero no es otra fe, es la misma. Por eso esta hermanita preguntaba, y yo después le dije, y bueno, tuve distintas respuestas, pero la fe es una sola. El Señor hace lo que vos ni yo podemos hacer. Esa fe, Juan, el evangelista del cuarto evangelio, peculiar, distinto a los demás, pero con ese amor y esa sencillez que encierra la palabra de Dios, nos habla mucho de los milagros del Señor. Y te repito, cada milagro del Señor necesita que vos y yo tengamos fe en Él. Y fe es creer. Tomás que le decía, si yo no pongo los dedos en tus manos, en las manos del Señor, y en el botón de la fe. Y el Señor le dijo, bueno, mira, pon el dedo acá, ¿ves quién soy yo ahora? Sí. ¿Ahora crees? Sí. Bueno, eso no sirve. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. En realidad, ¿sabés qué es? Nosotros necesitamos ver para creer. Pero la fe es creer y después ver. Así de simple. Yo creo fervientemente que voy a ver un milagro del Señor en mi vida. Y eso se cumple. Juan, te vuelvo a repetir, relata muchos milagros, pero 8 son los principales. No lo vamos a ver, yo quiero ver uno nada más hoy, pero que nos habla de un mecanismo para aumentar la fe. Mira, el Señor siempre se enfadaba siempre con aquellas personas que primero querían ver, primero querían el milagro, después, así ahora voy a creer. Y esto es simplemente, y en el capítulo, vamos a ver una parte del capítulo 4, pero Juan comienza en el principio del verbo, y ahí estaba el Señor Jesucristo. Ahí estaba, no vamos a leer este versículo, yo te lo estoy nombrando. Juan empieza así, que el Señor Jesucristo era antes de todas las cosas. Cuando no había tiempo, cuando no existía el tiempo, estaba el Señor Jesucristo ahí, haciendo lo que hoy vemos y aquello que no vemos. En el capítulo 2 dice que al tercer día hizo un milagro el Señor. Al tercer día. Juan nombra mucho por día, es como su secuencia. Que viene el primer día, segundo día, tercer día, cuarto día. Hicieron una boda en Caná de Galilea. Transformó el agua sucia y contaminada, lo transformó en el vino con añejamiento y de mayor calidad. Ese fue el primer milagro en Caná de Galilea. Este principio, el versículo 11 dice, este principio de señal hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. ¿Por qué creyeron en él? Porque lo vieron. Entonces el Señor dice, esto no es así. Igual los amó el Señor Jesús, pero no es así. En el versículo 23 del capítulo 2, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Él sabe lo que hay en tu corazón y en mi corazón. ¿Sabes? Él sabe la fe que tenés y la fe que yo tengo. Capítulo 3, versículo 2. Nicodemo viene y le dice al Señor, mirá, vos debés ser enviado de Dios porque solo la persona que tiene a Dios hace las señales que vos haces. Entonces el Señor se enojaba mucho porque no coordinaba con lo que el Señor quería de creyentes, de sus discípulos, de primero creer y después ver. Por eso yo le dije a este pasaje, en nombre de una canción, si pudieras creer, ay, si pudieras creer y tuvieras la fe como un granito de mostaza, harías cosas imposibles en tu vida. El Señor haría el milagro en tu vida. Y en este
estamos leyendo, Caná de Galilea hizo el primer milagro. Ahora sí vamos a ver la Escritura, capítulo 4 de Juan. En todo esto, en todo este itinerario del Señor, desde el capítulo 1 a este capítulo, el Señor Jesús se estuvo en Caná de Galilea, bajó a Jerusalén. Como hemos leído, allí había muchos galileos que habían escuchado y visto las obras del Señor, entonces creyeron en el Señor. Ahora vuelve otra vez a su lugar natal, Nazaret, Galilea en realidad, y allí él anteriormente había sido rechazado, no había tenido éxito el Señor allí. Por eso ahora en el versículo 43 del capítulo 4 de Juan dice, 2 días después salió de allí y fue a Galilea. Pasó por Samaria, se entrevistó con la mujer samaritana, ahí demostró quién era y ahora subió otra vez a Galilea. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Y cuando vino a Galilea, los galileos ahora le recibieron. Antes lo habían rechazado, ahora le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Y el Señor se enfadó. El Señor se enfada cuando vos y yo no tenemos fe, no creemos, y necesitamos algo. ¿Sabes qué es algo que hacemos nosotros y demuestra no tener fe? Es enojarnos con el Señor cuando nos viene una enfermedad. ¿Sabes? ¿Por qué a mí me pasa? Yo estaba bien, ¿por qué me pasa? ¿Eso es tener fe en el Señor? No. El Señor dijo, mira, en el mundo vas a tener enfermedades, problemas. ¿Pero qué dijo? Confiar. Creer quiere decir, creer, porque yo he vencido al mundo. Entonces estamos bien contentos, tenemos mucha fe, gozosos, cantamos de alegría, hasta que nos vino el cáncer. Cuando nos vino el cáncer, el amigo, el familiar, el papá, la mamá, el hijo, no puede ser que Dios nos permita esto. Ahí se acabó la fe. Y es cuando más necesitamos la fe, porque el Señor nos dice, yo he vencido al cáncer, he vencido a todo. Yo soy dueño de todo. Tened fe en mí. Pero tened fe en mí. Creed primero. Después vas a ver. Ahora vamos a la narración de lo que el Señor nos decía. Versículo 46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum, 35 kilómetros de allí, un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Pero ¿qué pasó? Un altito acá. ¿Qué pasó? Ustedes leyeron junto conmigo que el Señor conocía el corazón de todos, ¿no? Y acá agarró a este funcionario que ahora vamos a ver quién era y le miró el corazón al Señor. Este viene por el milagro, pero no tiene fe. ¿Por qué digo esto? Porque le miró el corazón y Jesús le dijo, verso 48, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Este hombre quería señal y prodigio para creer. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y Jesús le dijo, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron nuevas, diciendo, tu hijo vive. Entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7, le dijo la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal
hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. En el mismo lugar de la primera señal, ahora hace esta otra señal. Es una señal de que el Señor tiene poder. Juan le llama señales. Señales del que hace esta señal es hijo de Dios y que creyendo en su nombre tenemos vida eterna. Termina capítulo 21, aunque tiene un capítulo 22, es como que Juan termina en el capítulo 21 diciendo estas cosas. Ahora quería ver algunas cositas para que, incluyéndonos hoy, adoremos al Señor y le digamos: Señor, yo creo en ti, que tú tienes poder, tienes potestad sobre los demonios, sobre las enfermedades. Tú tienes poder, Señor, para sacar todas nuestras enfermedades. Tú tienes poder, Señor. Y creo en eso. Y lo creo. Y sé que así va a ser. Cuando oyó Jesús que había llegado, cuando en realidad, mira, Caná de Galilea era una ciudad idólatra, era una ciudad que le llaman la Caná de los gentiles, porque había sido, si bien el profeta Isaías lo dejaba clarito, tierra de Zabulón y de Neftalí, algún día de allí el mundo verá la luz, refiriéndose al Señor Jesús. Porque el Señor Jesús nació en Belén, pero nunca más se habla de Belén, en realidad, como la tierra del Señor. Se habla por su relación familiar, ¿sí?, con la tribu de David. Pero él vivió en Nazaret. Ahí es donde se formó, ahí donde creció, donde su y su adolescencia y su principio de juventud fue donde desarrolló todo esto. Y al decir de Felipe, cuando llamó a Natanael, le dijo: mira, parece que encontramos el Cristo, de Nazaret no va a salir nada bueno, dijo. Porque era como que en Nazaret era todo pobre, bajo de nivel intelectual, era muy humilde todo. ¿Qué va a salir de Nazaret? Pero ahí nació, en realidad se crió el Señor Jesús, a quien le llamaban Jesús de Nazaret. Nazaret. Hasta hoy se le llama Jesús de Nazaret, porque ese nombre tiene poder. Jesús de Nazaret tiene poder, ese nombre, porque es el Jesús que estamos hablando nosotros, el que nació en Belén, pero se crió en Nazaret. Y allí, esa zona donde estaba Caná, muy cerquita, era una zona donde desde la antigüedad, y estamos hablando de 3.000 años, desde ahora casi 4.000, ahí era una zona, como era mucho paso, mucho tránsito, Dios eligió esa zona para hacer milagros principalmente, y el centro de operaciones del Señor Jesús era Capernaum y Caná de Galilea, porque pasaban todas las rutas por ahí. Era una ciudad destruida, arrasada, se volvía a formar. Caná de los gentiles, idólatra, como hoy. Roma, idólatra. Cada cuadra tenés una iglesia. A esto, al otro, a la sanidad, a la misericordia, a todo. Y he visto algo que me llamó la atención. Una iglesia tenía iglesias chiquititas adentro, con San Juan, San Bartolo, Santa María. Entonces la gente entraba y el santo tenía los sacrificios separados. Increíble. Idólatras, la idolatría personificada. Esa gente tenía fe al santito que iba a rezarle. Increíble. En una iglesia, ahí adentro tenía todo lo que vos querías. No hablo de esa fe. La fe que el Señor necesita, desea, pretende y requiere es en Él, en el Señor Jesús. Fe en su palabra, porque su palabra tiene poder. Esta que yo tengo en la mano y vos también la tenés, tiene poder de cambiar la vida de las personas. Este Señor
un funcionario, el hijo de un noble, era un funcionario que tenía poder, tenía riquezas, tenía autoridad, era un funcionario real del rey Herodes Antipas, era como el ministro de Economía de ese reino, en el cual el rey le había depositado toda su confianza. Era una persona de alta confianza del rey. Y ahora después te voy a explicar por qué te estoy diciendo esto. Porque es necesario también la fe, comprobarla la fe en medio de la adversidad. Este señor, oficial del rey, tenía el hijo enfermo. Yo quiero mostrarte acá algunas cositas. Lo primero, que toda la fe tiene un comienzo. No hablo de la fe salvífica, hablo de la fe diaria, la misma fe, pero la que tenemos que tener nosotros todos los días. Tiene un comienzo. Este hombre dijo, vino el Señor Jesús, lo voy a ir a ver. Se enteró cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, pero no hay otro nombre en el cual podemos sustentar nuestra fe y vivir sus principios y su forma requerida por Él para que vos y yo vivamos tomados de la mano de Dios. No hay otra manera de estar cerca de Él, buscarlo, entender que no solamente podemos adorarlo en casa, sino que lo que Él quiere, que congregacionalmente lo adoremos en este lugar, como lo harán en otro lugar, y así sucesivamente. Me llamó la atención, en medio de tanta idolatría había una iglesia metodista en Roma. Es extraordinario que por lo menos subsiste en el medio del problema alguien que tiene la verdad. Este hombre subió 35 kilómetros porque Caná estaba más arriba y Capernaum estaba cerca del mar de Galilea, y seguramente siguió por el camino bordeando el río que era afluente del mar. Entonces subió 35 kilómetros, más de un día, y le rogó que descendiese. Le dijo, Señor, bajá a mi casa porque mi hijo está muriendo. Él era autoritario, entonces le dio orden al Señor, le dijo, bajá, bajá, vení, apurate, porque... Entonces el Señor, viendo el corazón, le dijo, entonces lo que hemos pedido, vos necesitas milagro, no, escuchame. Este señor, el oficial del rey, le dijo, bueno, está bien, Señor, desciende antes de que mi hijo muera, si querés, descendé, tengo fe en ti, descendé. Y ahí el Señor le dijo, ve que tu hijo vive. Pero ¿qué hizo este hombre? El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue, creyó. Entonces todo tiene un principio. Debemos buscar nosotros aumentar nuestra fe. Romanos capítulo 10, no lo busques, pero para que vos lo sepas. Romanos capítulo 10, yo sé que lo sabés. La fe, ¿por qué viene? Por el oír, ¿qué? La palabra. La fe viene por el oír la palabra, no viene por otra cosa. Viene por oír la palabra del Señor. Esta que tengo yo y tenés vos, que es la palabra hablada de Dios, y es la palabra plasmada y encarnada en la Biblia. Ahí viene la fe. Si vos no lees la palabra de Dios, difícilmente tengas fe en la prueba. Tenés que apegarte a la palabra. Esa es lo principal. La perseverancia. El hombre le dijo, sí, está bien, Señor, tú me dices que yo debo creer primero y después, bueno, persevero en lo que vos me das. Creo en ti, Señor. Tenés que creer. Tiene un inicio. Aumenta la fe a través de la palabra, pero también debes creer que la palabra te está diciendo lo que va a suceder. Pero a su vez, mirá, en el versículo 50, dice, Jesús dijo, ve, tu hijo vive, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Entonces acá tenés la confianza, creer en el Señor, tenés obediencia. Ve, tu hijo vive, obedeció, pero yo vi
vive mi hijo muriendo y ahora me voy a ir con la palabra solamente, sin el Señor. Yo vine a buscar al Salvador y me voy solo. No fue eso lo que dijo este hombre. Está bien, Señor. Y se le dio media vuelta y se fue, porque es ser obediente a la palabra. No la tuya ni la mía. La palabra dice lo que tenés que hacer y la obediencia a la palabra es lo que vale. Y a poner en obra lo que está escrito en su palabra. Por eso el versículo 50 es fundamental. Este es el versículo donde cambia la vida del hijo. Pero cambia la vida de este hombre, este funcionario, que era poderoso, rico, y con su poder y su riqueza y su autoridad no podía hacer nada. Tuvo que dejar todo eso y buscar al que tiene el poder, la riqueza y la autoridad para sanar a su hijo. Se volvió caminando por donde fue. Así que tenemos que en la Biblia nos insta a decir, Pedro dice bien clarito, aunque por algún poquito de tiempo tengamos que padecer tribulaciones, porque sometida a prueba vuestra fe sea hallada como oro, para cuando venga el Señor sea para la gloria, para la alabanza de su nombre. Tu fe y mi fe puede dar honor, alabanza y adoración al Señor Jesús cuando nos venga a buscar. Pero este hombre obtiene la respuesta cuando ya él descendía cerca de su casa. Vinieron los siervos, los esclavos, le dijeron, ¿sabes? Tu hijito vive. Así le dijeron, tu hijito vive. Contentos, alegres. Tuvieron que decirle, tu hijito vive. Y el hombre le dice, todo le cambió de la muerte a la vida. Se ve que fue súbito la sanación. A las 7 de la tarde de ayer. Y él dijo, justamente. Creyó, y después, ¿qué pasó? Vio. Lo vio porque el hijo todavía no lo ha visto al hijo vivir, pero lo vio porque dijo, justo es ahora. El Señor Jesús me dijo, andá que tu hijo vive. Creyó y después vio. Ahora el Señor ya había hecho el milagro. ¿Cuándo lo había hecho? Ayer. Así que si el Señor hubiera venido con este hombre, todavía le faltaba un trayecto para hacer el milagro, ¿verdad? ¿Entendés un residuo, una perlita escondidita por ahí? El Señor lo hizo antes, el milagro, porque era su voluntad, buena, agradable y perfecta. Y este hombre lo entendió y saltó de gozo. Ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Mirá, la fe también demanda testimonio. La fe viva que vos tenés y que yo tengo, hay que trasladarla a los demás y mostrar la fe que tenemos. Demanda testimonio. Imagínate este hombre en la corte del rey Herodes Antipa, sanguinario, malvado, terriblemente malvado. Este hombre era de su confianza. Y ahora le tiene que decir, Jesús salvó la vida de mi hijo, con todo lo que había en ese momento, con toda la implicancia de estar en un lugar que ahora se le tornó en contra seguramente. ¿Qué le importaba a Herodes? Jesucristo. De hecho, el otro Herodes lo mató. Y el anterior lo quiso matar. Era toda una cofradía. Pero este hombre, en el versículo 53, dice que entendió que aquella era la hora y comentó en su casa, explicó todo, trasladó la fe, la fuerza de su fe, la trasladó a su familia y su familia creyó en el Señor Jesucristo. Porque en realidad lo que Él quiere y los milagros que hace el Señor
no son para ayudar a las personas. Él se siente agradecido, el Señor estuvo siempre agradecido en servir al prójimo, porque Él vino a servir y no a ser servido. Pero los milagros que Él hacía no eran solamente para mostrar eso, que por supuesto lo demostraba. Los milagros que Él hacía eran para advertir que la hora había llegado y que el reino de Dios se había acercado a la tierra. Y que el Señor, como el Señor Jesús, como después se comenzó a decir más adelante, debía padecer injurias, procesos, todo tipo de agresión, debía padecer por ti y por mí la cruz del Calvario. Y en realidad lo que hemos venido a hacer hoy es agradecer el milagro de la cruz. Porque Él en su póstumo milagro, terrible milagro, sin igual, nadie lo puede hacer. Él resucitó de los muertos. Y el milagro anterior a haber resucitado es haber entregado. Eso nadie lo puede hacer. Posiblemente lo habremos hablado. Uno si quisiera decir, bueno, pero yo no puedo matar. Sí. Me disparo un tiro, me tiro debajo del paso de tren, tomo veneno, como sucedió el otro día en una reunión de un congreso de jueces que había. El culpado se tomó veneno y se murió. Pero a veces puede ser que no. Pero uno no se muere. Necesita algo en el medio. O la bala, o la proyección de la bala, o la gravedad para tirarse del 10º piso, o el veneno. No, el Señor no hizo nada de esto. Él no se mató ni se suicidó. Él entregó voluntariamente. Expiró, dijo, Señor, ahora ha llegado, encomiendo en tu mano mi espíritu. Y entregó su espíritu. Ese es un milagro. Ninguno en el mundo entero lo hará, ni lo hizo. Pero Él después resucitó con el poder de Dios. Y hoy, en espíritu y en verdad, hoy tenemos que adorar al Señor. Pero pensá que primero debemos creer y después ver. Posiblemente seamos muchos los enfermos de una afección, de otra afección, de otra afección. Pero cree que el Señor tiene poder. No hay nada contra el Señor. Cambió mi vida y cambió tu vida. Nos salvó de ir al infierno. ¿Querés mayor poder que ese? Nos va a venir a buscar para llevarnos con Él y estar para siempre con Él. ¿Querés mayor poder que ese? Nos libra de las cosas de este mundo, de los vicios, del pecado de este mundo. Nos libró. Al que dijo libertad ese es verdaderamente libre. Nos libra también de muchas enfermedades que por ahí no las tenemos presentes. Solamente tenemos presentes las enfermedades que las podemos palpar. Pero el Señor tiene poder. ¿Cree? Poné la fe como un granito de mostaza y el problema va a desaparecer de tu vida. Porque el Señor lo dijo. Si pidieres algo en mi nombre, mi Padre que está en el cielo te lo hará. Nadie va a ir en contra de la voluntad del Señor. No, podemos ser exitistas. Pero cuando el Señor quiere, cambia las cosas. Recuerdo una vez, rápido y te lo comento, me acuerdo una vez Palazzo, el viejito Palazzo, decía que estaba una vez director de la escuela. Entonces dijeron, hay una bomba en la escuela, allá en Villarreal. Entonces vino la policía, todo el sistema allí, pum, 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 estaba a cargo del operativo policial, daba orden, vení para acá, vení para allá. Sí, hace esto, vení allá, póngase allá. Enérgica y precisamente daba el sol.
Pero decía el viejito Palazzo que en un momento de todo ese ambiente recibió un llamado de este hombre. Sí, querida, ¿cómo andas? Sí, estoy acá trabajando, mi amorcito, querida. Lo llamó la esposa. Y este hombre cambió. Dejó todo y la fue a atender a la esposa. Mira, yo creo que el Señor hace así. Vos sos la esposa del Señor, ¿no? Cuando vos ya vas al cielo, yo creo que el Señor, entre comillas, deja todo. No, voy a atender. Voy a atenderte porque yo te quiero mucho. Eso es lo que el Señor hace por vos y por mí. Yo creo que el Señor a veces cambia la historia. Porque vos se lo pedís. Porque vos tenés fe. Creés. Tenés confianza en el Señor. El Señor cambia todo. A Él sea la gloria. A Él, nuestro Señor y Salvador, que murió por vos y por mí, a Él sea la gloria para siempre jamás.